Vamos a cerrar la semana electoral con un tipo al que yo le tengo mucho afecto y mucho respeto, de verdad. Y una mujer con la que no nos conocemos tanto, pero nos une una larga historia de vínculo con la facultad y con la ciudad. Están en el estudio y gracias por venir, Maximiliano Puyaro y Caro Piedrabuena, los dos precandidatos a senadores por un sector de, ni sé cómo se llama ya, Juntos por el Cambio, Evolución. Ustedes son Evolución. Ustedes son Evolución. El sector, digamos, oficial del radicalismo, ¿no? Del radicalismo de Martín Lustó y de algún modo de la referencia de los radicales que uno puede denominarlos progresistas dentro del esquema de Juntos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Preguntaba si estaban cansados, me dice, no está cansado nunca, tiene un nivel de No hay energía. forma de alcanzarlo, Maxi, no hay forma de alcanzarlo. O sea, es que la primera pregunta que se me ocurre, Maxi, tiene que ver con algo que mucha gente consideraba que era tu punto o tu talón de Aquiles, que era el tema de haber sido ministro de Seguridad en una provincia como Santa Fe. Dice, ¿cómo vas a ser un ministro de Seguridad precandidato a algo? Y me consta, porque sigo lo cotidiano, que finalmente el tiempo va dándote un poco la razón, ¿no? Porque, digamos, en lugar de continuar un proceso que ustedes venían dando en evolución de seguridad y de combate, lo que vive Santa Fe hoy es tremendo, ¿no? Bueno, lamentablemente todo empeoró. Y hubo un contrato social que llevó adelante Perotti, con la sociedad en definitiva, prometiendo paz y orden. Y hoy eso se transformó en la mayor mentira que un político dijo en campaña. No porque no resuelva un tema que es complejísimo, sino porque planteó que era sencillo resolverlo. Él con 2 o 3 gritos creía que iba a gobernar la policía y le entregó el gobierno de la seguridad pública a las fuerzas de seguridad. Hoy las fuerzas se autogobiernan. Hoy el ministro, ni el ministro anterior, ni toman decisiones, las toma la jefa de policía. El servicio penitenciario se te escapa un preso de alto perfil por semana. A nosotros no se nos escapó nunca, ninguno, de los establecimientos del servicio penitenciario. Eso es porque hay un descontrol. Recién ahora Gálvez, 20 meses después, dice que va a ir a Piñeiro a instalar una oficina y nosotros pasábamos Navidad y Año Nuevo en Piñeiro, por miedo a que tengamos una fuga en esos momentos álgidos. Entonces, claro, con el desastre que vino después, que aumentaron todos los índices y niveles de inseguridad, que creo que eso la sociedad lo puede entender por diferentes razones, digo, ¿no? No es culpa de un gobierno, digamos. Claro, ¿viste? Pueden pasar muchas cosas. Lo que no ves es la impronta. Los funcionarios, algunos de mis colaboradores paran en el mismo hotel que los funcionarios, arrancan 9:30, 10 de la mañana en el hotel, están desayunando. Y vienen los martes a Santa Fe. Y el jueves ya están en su pueblo, entonces, o en Capital Federal. Entonces es difícil así. Si vos le entregás el gobierno de la seguridad a las fuerzas de seguridad, que encima le decís que son corruptas, que son malos, que no tienen formación, que no tienen... Y bueno, obviamente la resultante de eso va a salir muy mal. El maltrato que tuvo la policía en el gobierno de Omar Perotti, las cosas, la degradación que tuvo en función verbal, digo, las cosas que le dijo Perotti, Saín, Montenegro a la fuerza de seguridad, la verdad que es terrible. Y por más que es innegable que hay niveles de corrupción, la verdad que el 99% de los policías son gente honesta, son gente buena, son gente... Yo estoy orgulloso de haber conducido. Son tipos como nosotros, que quieren lo mejor, que laburan. A mí por razones vinculadas a que éramos los únicos que nos animamos a abordar los temas, me tocó en este último tiempo tener mucho contacto con la policía. Y me consta que en su momento tenían muchos reproches con vos, pero sí, obviamente hoy, pasado el tiempo, los tipos añoran la conducción, porque añoran la conducción, los tipos se sienten sin conducción. Miren, a mí me han planteado, miren, todavía a mí me dicen jefe. Cuando me cruzan me dicen jefe. Lo cual para mí es un halago, profundo halago, porque reconocen el liderazgo de la gestión política, ¿no? Porque yo sea policía o jefe de policía, reconocen el liderazgo de la gestión política. Y una vez un jefe me llamó y me dice, miren, con ustedes nosotros sabíamos qué hacer, porque nos decían qué necesitaban de nosotros. Esta gente no nos dice nada.
No nos plantea nada. Entonces no hay línea de trabajo. No hay una línea de trabajo. Nosotros, mira, primero con y trabajábamos mucho a la par de la policía. A la par. Las reformas son con la policía, no contra la policía como entendió Perotti. Porque en definitiva el que tomó las decisiones fue Perotti, no era... el que bendijo y firmó fue Perotti, es Perotti. El que tomó las decisiones fue Perotti, no es Saín. Es fácil echarle la culpa a un ministro que está a vuelo de decreto. El que tomó las decisiones fue Perotti. La degradación, la humillación que sufrió la policía en todo este tiempo fue única y además el destrato. Recién ahora le mandan 16.000 pesos para comprar un uniforme, 2 años después. Un uniforme como el que le compramos nosotros, pedimos precio, sale 76.000. 60.000 pesos menos de lo que sale el uniforme. Autos están destrozados. Nafta tienen que terminar. Los autos están desarmados. Connie, le tienen que pedir la nafta a los presidentes comunales, a los intendentes. Los arreglos los pagan los presidentes comunales, los arreglos. La policía vuelve a pedir. Nosotros no permitíamos que haya rifa, no permitíamos que haya cooperadora, porque el Estado tiene plata para eso. Pero bueno, sí, vos no tenés a Perotti con toda su ejecución presupuestaria de las áreas más complejas. Salud, educación, seguridad, su ejecución presupuestaria. ¿Cómo no va a tener 80.000 millones en caja? No quiero dejarla afuera a tu candidata suplente, porque obviamente no solo te acompaña, sino que además se subió te subiste a este convite. Sí. Bueno, representación, mujer del norte, pero tenés una historia política y que el santafesino conoce, y digamos, ¿qué te ilusionó de esto? Lo primero, déjame, porque vos le preguntaste a Maxi lo difícil que era ser ministro en la campaña, y yo creo que es un tema que Maxi no le escapó, que cuando tuvo el ofrecimiento de Miguel, él aceptó con la convicción de que el tema de seguridad es un tema que le preocupa a los santafesinos, y me parece que eso es lo que a nosotros también nos moviliza a la hora de salir y caminar con Maxi y ver también el recibimiento que tiene de la gente y el reconocimiento de que, como dijo él, con aciertos y con errores, le puso el cuerpo a un lugar difícil que no cualquiera con 40 años anima. Nada, a mí me tocaron lugares del otro lado del mostrador, siempre lo digo. Hasta hace unas semanas, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Santa Fe. Por eso digo, eran lugares de bajo perfil, con dificultades. Con dificultades, pero de bajo perfil. Ahora hay que ir a poner la cara con la gente, hablar todos los días. Y bueno, al lado de Maxi, con lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Bueno, pero eso con la fuerte convicción de que realmente es un tema del que hay que hablar y que no hay que esconder la cabeza, y que también hay que mostrar lo que se hizo. Y por supuesto que hay muchos errores, sobre todo en un tema tan sensible como seguridad. La verdad que nosotros muy contentos. A mí me tocaron lugares difíciles, como te decía, no solo en la Secretaría de Hacienda, me tocó manejar el presupuesto más importante de la provincia de Santa Fe, en el Ministerio de Educación. También viendo cómo se realizaban a través del trabajo de uno, cómo se realizaban y cómo se lograban tantas cosas buenas que podemos enumerar del gobierno anterior y que hoy no existen más, porque no existe más el vuelvo a estudiar, no existe más el vuelvo a estudiar virtual, no hay titularizaciones. Y después en una Secretaría de Hacienda que no solo lo recibimos con una deuda importante y que teníamos que poner en marcha un municipio que, siempre lo decimos, que estaba con la luz apagada, que no encontrábamos maquinaria, que no solo teníamos el reclamo de los proveedores, el servicio de recolección de basura, que por supuesto que cuesta y aún le cuesta a los municipios con escasos recursos, y en el medio de la pandemia, con dificultades financieras que en ese momento se agravaron. Yo siempre digo, ser secretaria de Hacienda no es un lugar fácil, y en el medio de una pandemia menos, y nosotros, sin embargo, pudimos también desde ese lugar gestionar para aquellos que más lo necesitaban en ese momento, ¿no? Equilibrar números en un momento de serias dificultades. Pero igual la discusión me imagino que debe ser un tironeo, porque ustedes están planteando una alternativa opositora, no solo en el territorio provincial, sino que además se han posicionado en el terreno nacional, digamos. Hay una definición que quizás los diferencia de las otras fuerzas, digamos, es que la definición de pararse frente al kirchnerismo.
Digo, es una definición fuerte, porque también hay que correr el riesgo de caer en la trampa de la grieta, ¿no? Y decir, viste que está esa cosa muy maniquea de si no estás conmigo, estás contra mí. Y pararse frente al kirchnerismo hoy es una definición. Que en el progresismo tiene sus riesgos, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, pero también de esa grieta de la que vos hablás, si caemos en la grieta, planteamos siempre que no podemos discutir con el que piensa diferente. Uh-huh. Y nosotros eso también lo entendimos. Entendemos que hay que construir en la Argentina una alternativa al kirchnerismo, que en este momento es el momento de ponerle freno al kirchnerismo, y para eso tenemos que hablar incluso con los que no pensamos igual y construir una alternativa en la Argentina. Como vos decías, parte de un proyecto político en el cual nosotros estamos convencidos que es dentro del radicalismo, con nuevos liderazgos que emergen, como el de Martín Lustó, y que también eso hace que ese Juntos por el Cambio no solo sea diferente, sino que cada vez sea mejor. Si el radicalismo es mejor dentro de Juntos por el Cambio va a ser mejor. Bueno, hay un radicalismo un poco sumido, ¿no? Frente frente al socio en esta historia de Juntos. Es un poco lo que viene marcando Lustó, digamos, plantársele al socio y discutir de igual a igual. Es un asunto que el radicalismo tiene pendiente, ¿no? Sí, miren, primero, Connie, nosotros dimos un paso importante, que fuimos parte y nos sentimos honrados de haber sido parte del gobierno de Miguel Lipchi y de Antonio Bonfatti y de Hermes Wiener, pero también entendimos que los problemas que tiene la República Argentina son problemas nacionales, que uno puede gobernar y gobernar bien una provincia. La verdad que Miguel lo demostró con Carlos Facendini, pero no alcanza para transformar la matriz de poder que hay hoy construida en la República Argentina. En definitiva, vos podés paliar un poco si el gobierno es muy malo y subirte a la ola si el gobierno es un poco mejor, pero no podés resolver los problemas estructurales de un gobierno provincial. La discusión termina siendo nacional. ¿Qué tipo de país queremos? Por supuesto, en el tipo de provincia que queremos coincidimos. Ahora, en el tipo de país, nosotros claramente entendemos que el kirchnerismo es un modelo populista que saca recursos del interior del país, del campo, de la industria, de las empresas, de los comercios, y los vuelca en el conurbano bonaerense en planes sociales, en subsidios. Bueno, ahí corres el riesgo, tío, ves, sos un neoliberal. Sos un neoliberal, te van a decir. Soy neoliberal, y la verdad es que yo no entiendo. Para mí, el populismo del kirchnerismo de derecha, y lo discuto con quien quiera, un gobierno que cobra más impuestos y que tiene en 20 años el doble de pobres, que me expliquen cuán progresista puede ser. Digo, el kirchnerismo pretende ser progresista en la forma, pero en el fondo termina siendo un gobierno de extrema derecha, porque consolidó la pobreza en un lugar determinado de la República Argentina y la termina asistiendo, no dándole herramientas para que salga de ahí. Y te corre por izquierda, digo, y esto de la grieta termina perjudicando la discusión de fondo. Uh-huh. Si vos cuestionás esas cosas, si vos decís, bueno, a ver, vamos a las cuestiones prácticas. ¿Hay más pobres o menos pobres? Hay más pobres. Hay el doble de pobres en la República Argentina. Ningún gobierno progresista, socialdemócrata pretende eso. Que le echa la culpa a los extraterrestres, pero la realidad es que gobernó el kirchnerismo. Bueno, el discurso se ve con la docente esa que apareció y dice, bueno, en los 4 años del macrismo... Claro. No me lo te dicen, ¿eh? Bueno, todos los problemas de este país son la consecuencia de los 4 años de gestión macrista. Claro. Pero el primer punto es ese. Segundo punto que podemos decir, en los últimos 20 años pagamos los argentinos el doble de impuestos. 70% más de carga impositiva. Ahora, ¿tenemos mejor educación? No, tenemos peor. ¿Tenemos mejor salud? No, tenemos peor salud. ¿Tenemos mejor seguridad? No, tenemos peor seguridad. ¿Tenemos más obras de infraestructura para el desarrollo? No. ¿Tenemos mejor justicia? No. O sea, tenemos más Estado, más ineficiente, ¿por qué? Porque apuntan a generar pobres para sostenerlo como cliente electoral. Es la lógica del kirchnerismo. Y eso no lo hace un gobierno progresista. Eso lo hace un gobierno de derecha, Connie. Un populismo de derecha como es la matriz del kirchnerismo. Después ellos te discuten todo, te le ponen adorno, discuten otro tipo de derechos, que sí son reivindicaciones de gobiernos o de políticas progresistas, pero en definitiva la matriz económica es una matriz de derecha, que es lo que termina perjudicando a la mayoría
de los habitantes de la República Argentina. Y ahí está la cuestión de fondo. Y eso es lo que queremos discutir. En el resto nosotros coincidimos con los proyectos políticos provinciales. Pero la discusión de fondo uno se los que... imagina juntos después, ¿no? Sí. Digo, me imagino que van a pasar estas elecciones, son intermedias, siempre hubo divisiones en las elecciones legislativas, pero uno se les imagina compitiendo y digamos, participando en un esquema común. Sí, estoy de acuerdo y vamos a hacer el esfuerzo de unificar la oposición. Pero el adversario a vencer es el modelo populista de derecha kirchnerista. Y ahí nosotros estamos parados enfrente, sin doble discurso, sin miedo de caer. Vos me decís, uy, vas a caer en la grieta. Mira, para mí el adversario es el que generó más pobre, el que empeoró la educación, el que empeoró la infraestructura, el que empeoró la seguridad, el que empeoró la justicia, el que empeoró la salud, la República Argentina. El modelo de eso es el kirchnerismo, que le saca fondos a el que quiere producir, al empresario, al campo, que cree que el campo es el enemigo, que cree que el empresario es el enemigo, que cree que el industrial es el enemigo, le saca recursos y los pone en el mismo lugar. Bueno, a ese modelo yo quiero combatir. Ese sistema de ideas es el que yo quiero vencer a la República Argentina y por eso estoy parado acá. No puedo dejar de preguntarte por lo de la aparición del mensaje de los monos amenazándote. No. Bueno, es viejo eso. Es viejo, ya sé, pero pasó. Sí. Digo, pero pasó en un momento en el que se te persiguió y se te apuntó, sin ninguna clase de exhibición de ninguna prueba, permanentemente asusando con que vamos a mostrar la vínculo del delito. Digo, de verdad es asombroso, digamos, que te la hayan mandado, te la hayan guardado y que haya aparecido una digamos, vos dijiste recién que tu familia está custodiada. Sí, tuvo custodia durante mucho tiempo, sí. Nosotros en un momento tuvimos hechos muy fuertes. Primero en un allanamiento, justo cuando resolvemos el tema de las balaceras al Poder Judicial, en uno de los carteles estaba mi nombre diciendo Puyaro con las mafias no te metas, sí, que eran los carteles que dejaban cuando tiroteaban los domicilios particulares de los que ellos se sentían amenazados, porque en definitiva había una decisión del Estado, no de Maximiliano Puyaro. Digo, del Estado santafesino, mía como ministro de Seguridad, conduciendo la fuerza, de la justicia, en nombre y en cabeza de los jueces y los fiscales que llevaban adelante esa persecución, pero era del Estado, ellos lo personalizaban. Después, bueno, hubo información de inteligencia y hubo testigos también que declararon, una serie de cosas que son muy fuertes, muy pesadas, que la verdad que nos hicieron mucho mal, que entendimos que no nos teníamos que victimizar. Teníamos que seguir adelante, era un momento complejo, la sociedad la estaba pasando mal. Yo tenía una responsabilidad mayor, que era ser ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y no le hacía bien contar está bien, pero, o ponerme en ese lugar. Pero yo no me olvido que a vos te ventilaban ilegalmente escuchas, que se metían en... Digamos, no me olvido de eso, porque en aquel momento había una tarea por mellar tu figura, sí, en plena actividad. Bueno, pero eran las organizaciones criminales también que actuaban de esa manera. Porque nosotros... Digo, mira, acá hay algunos que hablaron mucho y mostraron poco y nada. Hay algunos que se dedicaron a hablar y a opinar en materia de seguridad y no a gestionar la seguridad pública. Y intentaron también desprestigiar, no solo a mí, digo, de Lipchi. No, pero a vos también, bueno, a vos y a Lipchi, digamos. Sí. Digo, de Lipchi decían cosas tremendas. Que iba a aparecer, bueno, no apareció nada porque... Si hay algo que tuvo el gobierno de Miguel Lipchi, del cual yo fui ministro, fue la honestidad. La honestidad, ninguna causa de corrupción tuvimos. Yo manejé 3.000 millones de dólares en el presupuesto en los 4 años. No tuvimos ninguna objeción, ninguna compra, ninguna licitación, nada, ni observación ni nada. Bueno, así fue el gobierno de Miguel. Miguel, el liderazgo de Miguel planteaba eso en definitiva. A nosotros nos intentaron mellar todo el tiempo, pero obviamente por cuestiones políticas. El peronismo es muy duro con estas cosas. El peronismo, acordate cuando dijo el Cuervo Larroque el narcosocialismo. Sí. Acordate las denuncias que sufrieron algunos funcionarios socialistas, en este caso, en la gestión de Lamberto, que la pasaban mal. Sí, o el propio hermano de Wiener, digamos, que le inventaron. Bueno, pero ¿sabés lo que me asombra? Nunca se pide perdón. ¿Sabés lo que me asombra? Y a mí me intervinieron ilegalmente, hay 2 fiscales imputados, el teléfono, las
comunicaciones mías corrieron en toda la provincia de Santa Fe cuando no había ningún tipo, se le mintió a un juez, el mismo juez lo dijo públicamente, a mí me mintieron, nunca me dijeron que teléfono, me dijeron que era de alguien de la policía, bueno, me mintieron un teléfono equivocado para generar, para saber de lo que yo hablaba y en definitiva para tirar esas comunicaciones, que esa causa se desestimó, se archivó porque no había ningún tipo de delito, pero hubo una lógica criminal para desprestigiar, no a mí, a mi figura, yo me iba a un gobierno, al mejor gobierno que tuvo la provincia de Santa Fe. Bueno, hoy los mismos, el peronismo santafesino en su conjunto, que fue despiadado con las críticas que nos hizo, ahora que la seguridad empeoró en todos sus índices, en todos, no habla de seguridad. Te hablan de la billetera Santa Fe, es muy llamativo. Habla Perotti, el que barría la cocaína con el brazo, ¿te acordás? El que prometía paz y orden, habla de seguridad. Habla Lewandowski, que se cansó de hablar de seguridad. Habla Marcos Castelló de seguridad. No hablan más, ¿qué pasó? ¿Le comieron la lengua a los ratones? No, el problema empeoró. El problema no era que era tan fácil de resolver con un gobernador que parecía tener autoridad y fue el gobernador que menos autoridad tuvo, porque vos recordás las cosas que decían de él sus propios ministros. Ni amor propio. Si vos me dirías, no, tenés amor, por lo menos lo ponen cada. Bueno, ni amor propio. Entonces, esos tipos que prometieron paz y orden, que hicieron una campaña despiadada en materia de seguridad, que le mintieron a la sociedad santafesina, hoy hablan de otros temas. Porque fue un tema que empeoraron, no que no resolvieron. Yo me diría, bueno, no lo resolvieron, es complejo. Que empeoraron en todo sentido y con muchas a favor. El delito en la República Argentina el año pasado bajó. Pero además en tu gestión venían con estadísticas claramente en baja. Sí, yo no sé si es estacional, si tiene que ver con... No es estacional, tiene que... Mirá, yo te digo una cosa. Nosotros detuvimos a los Monos, a Alvarado, a los Bay, a los Romeros, a los Caminos, a los Funes, al zurdo Villarruel acá, a Baigorría, a Luis Paz, a todas las organizaciones criminales. El gobierno de Perotti en 20 meses no desarticuló ninguna organización criminal. Y cuando vos las organizaciones criminales no las desarticulan, se consolidan en el territorio. Y pasan estas cosas. Te operan desde la cárcel, pero tienen mucho más poder de fuego en el territorio. Yo quería hacerte una consulta, Caro, como especialista en economía, a mí me ofende mucho que se esté haciendo publicidad con una operación financiera. Porque la billetera Santa Fe no es más que una operación financiera, es un modo de operar a través de un banco. No tengo ningún problema con que los bancos ganen plata, digamos, es su trabajo. Ahora, ¿no es un poco ofensivo que estés condicionando el voto u ofreciendo el voto a cambio de mantenerte en un descuento en la compra? ¿No estamos llegando al piso, a la berretada? Lo más ofensivo siempre es que confunden partido con Estado. Sí. Eso es lo primero, ¿sí? En eso el peronismo, es decir... vuelve a repetir, una práctica que nosotros, repudiamos. El Estado, el gobierno es una cosa y el partido es otra. Y hoy el gobernador Perotti está más preocupado por las candidaturas que por gobernar. En segundo lugar, es una medida, que por supuesto que hay una operación financiera y hay un negocio financiero, es decir, pero una medida que llega en un momento donde hay una necesidad, porque hay realmente necesidad después de la pandemia, que incentiva el consumo. Si nos preguntás a nosotros, creemos que la medida hubiera sido, en vez de tener los plazos fijos que se tienen, haber asistido económicamente a los comercios, a las industrias, a la producción aumentar en los general, salarios también, ¿no? ¿sí? Aumentar los salarios, ¿no? Que es una discusión que ahora traen o adelantan en este momento, pero que no es la forma en donde se garantiza por lo menos equitativamente la distribución de los recursos, porque de eso estamos hablando. Billetera Santa Fe financia, ¿sí?, a la clase media alta, sin discriminar, y hoy, más allá del incentivo del consumo que es necesario, creo que lo que debían hacer es acompañar a las pequeñas y medianas empresas antes que cierren su negocio, ¿no? A mí, yo sé que a lo mejor vuelvo con el tema, pero a mí algo siempre me quedó claro, y no es solamente con vos, sino con muchos dirigentes políticos, y a mí eso siempre me terminaba ofendiendo.
Porque en realidad lo que se busca siempre es este discurso. En realidad no importa si hay buenos o malos, o hay buena gente o hay buenos gestores. Lo que importa es el discurso. El discurso termina siendo, bueno, a ver quién es menos peor, ¿no? Porque en definitiva nosotros somos malos, pero ellos también. Es un poco la discusión que termina dándose en Argentina. Alberto Fernández hizo una fiesta, pero Carrió también, digamos, esa búsqueda de equilibrar, digamos, quién hace menos daño, ¿viste? Es una cosa inexplicable. Pero hay algo que yo quiero decirlo, y te lo he dicho personalmente, y se lo he dicho a mucha gente personalmente, digo, hace por lo menos 10 años que ustedes vienen laburando, porque también te tocó ser oposición del gobierno de Macri, con la adversidad del Estado Nacional, ahora con la adversidad del Estado Provincial, han dispuesto de todos los recursos de inteligencia, han dispuesto de todos los recursos económicos del Estado, de las fuerzas del Estado, y siempre bajo la amenaza de vas a ver cuando aparezca la prueba. Digo, si después de tanto tiempo no apareció un papel, un elemento que te involucre, alguien, vos lo dijiste recién, deberían pedir disculpas. Porque acá han acusado abiertamente, digo, pero Maxi, después de 20 meses, si de verdad, con todo el poder del Estado, no encontraron un papel, es porque no lo hay, dice un amigo. Cuando te amenazan, si no hubiese aparecido, y fue bastante insultante en general, digamos, la campaña contra vos particularmente. Sí, te repito, contra mí y contra las principales figuras. Pero no lo dicen los opositores, lo dicen algunos competidores tuyos en la interna, digo, el ex intendente de Santa Fe, entre otros, digamos, te cuestionan, te ponen bajo esa ala de sospecha, pero nadie mostró un elemento. Ah, bueno, pero la verdad que bueno, lo que del ex intendente de Santa Fe nunca lo escuché hablar del tema, la verdad, digo, no. No escuchaste hablar. No, te digo sinceramente, no sé qué puede haber dicho particularmente contra mí. No escuché, digo, si dijo algo, él deberá. Ah, pero de los que fracasa con la seguridad. Bueno, sí, está bien. Eso, cuando uno habla del fracaso de la seguridad, tiene que ver qué vino después o si fueron tan contundentes las críticas que había hacia nosotros como las que hay hacia el gobierno de hoy, que todo está peor. Eso hay que también medirlo, ¿entendés? Cómo uno perfila a sus contrincantes y a sus opositores, en definitiva. Porque a veces algunos son tan blandos con algunos y tan duros con otros. Pero bueno, en definitiva, a mí eso no me mueve el eje de lo que tenemos que plantear. Digo, yo vi una campaña muy dura contra mí y contra el ex gobernador de la provincia. Y la vi y la sufrí porque claramente nos veían como eje de la oposición a la provincia de Santa Fe. Y eso fue Omar Perotti. Yo lo denuncié con páginas, con fake news, con páginas falsas que después la bajaron, que particularmente hablaban muy bien de Mirabella. Habían invertido creo que 2 millones de pesos en hablar muy bien de Mirabella, del ausente senador nacional que tiene la provincia de Santa Fe, que nadie sabe qué proyecto presentó, y que la única vez que habló en el Senado de la Nación fue por Maradona, lo cual está muy bien, pero digo, el Senado tuvimos el debate de carne, tenemos el debate de hidrovía, tenemos el debate de obra pública. Podría haber por lo menos levantado y pedido la palabra y haber dicho la posición de él y del gobierno de Santa Fe, y muy mal de mí. Bueno, cuando denuncié eso, las páginas obviamente las bajaron como todo cobarde, porque tranquilamente las hubiesen dejado viva para que la sociedad las pueda ver. Pero fue el gobierno de Perotti. Fue Perotti que intenta disciplinar a los que le decimos las cosas de frente. Cuando yo lo denuncié por el juego online, cuando yo lo denuncié por la corrupción en la compra de motos, cuando yo lo denuncié por la corrupción en la compra de armas, al gobierno provincial, no a un funcionario en particular, ahí venían todas las andanadas de fake news, de crítica, todas por atrás, ninguna de frente. Desde un medio oficial, digamos. Rumores, bueno, nosotros estamos sumamente concentrados en lo que corresponde y en lo correcto. Nosotros somos oposición a la provincia de Santa Fe y somos oposición en el orden nacional. Y queremos trabajar para terminar con el gobierno del kirchnerismo a nivel nacional y de la vergüenza que hoy es el gobierno de Omar Perotti, que vino a plantear a los santafesinos el modelo Córdoba y terminó arrodillado ante la Cámpora y ante el Instituto Patria peleando
con Agustín Rossi para ver si él es más cristinista que Agustín, que es el más cristinista de todos los que yo conozco. Bueno, no sé si nos vamos a volver a ver, probablemente por teléfono, pero espero que la campaña termine siendo... Digo, a la gente le jode en un momento como este tener que discutir política, pero también al mismo tiempo es imprescindible que lo haga. Y hay que repetir siempre que la única salida a la crisis política es la política, ¿no? Y han mellado mucho a la política, bajo este verso de que todos son iguales y algunos son peores que otros. Y digo, me parece que es importante. Yo se lo digo a la gente de la que realmente lo pienso, se lo dije hace poco a Barletta, se lo dije a Clara García, digo, a mí las personalidades como ustedes que vienen, son militantes con historia, con trabajo, honestos, gente que tiene un bagaje histórico y que han sabido gestionar, a mí me parece que tienen que ser reivindicados por la sociedad, tienen que ser distinguidos, porque la única salida efectiva es obviamente un país de acuerdos, en algún momento hay que ponerse de acuerdo, pero además con gente que sepa gestionar. Y digo, también hay que advertirle a la gente que se acabó el tiempo de la aventura, ¿no? Porque si van a terminar gobernándote tipos que te ganan una elección con un eslogan, estamos complicados. Santa Fe es la muestra más acabada, ¿no? Sin equipo, sin programa, distribuyendo lo que denunció ayer Felipe Miklin, es increíble. Nosotros lo venimos denunciando, lo denunciamos en Vera y lo denunciamos cuando Corach reunió a los presidentes comunales. Pero en Santa Fe están apretando como en la década del 30, en el siglo XX. Están ofreciendo dinero o sacando dinero a cambio de apoyar o no. Eso me imagino que ustedes deben estar... En un rato vamos a hablar de lo que denunció Felipe. Pero es grave lo que está pasando desde el punto de vista de la destrucción institucional, digamos, del nivel de degradación que hay con la relación al votante. Lo están aprotando, lo están extorsionando, desde lo discursivo, desde lo institucional, incluso en la relación con el votante. Digo, a esto también hay que barajarlo y decir, basta, muchachos, no son todos iguales, no es la política, sino corremos el riesgo del abismo, ¿no? del proceso brasilero. Yo no sé cómo lo ves, Caro, eso. Sí, totalmente. Nosotros estamos convencidos también que, mira, es un doble desafío que a veces tenemos, que es mostrar todo lo que hicimos y mostrar que no somos lo que se dice, que es el político, que todos los políticos son corruptos, todos los políticos van por el puesto y por un sueldo. Es decir, nosotros constantemente, y también creo que tiene que ver no solo como generación, mostramos, o sea, que a pesar de haber estado en lugares difíciles, o sea, lo que nosotros nos preocupa y nos ocupa es trabajar por mejorarle la vida a los santafesinos y también por un proyecto político que le devuelva a la Argentina, ¿no? Ese crecimiento que queremos, ese incentivo por la producción, esa prioridad, por ejemplo, en temas de los que no se habla en campaña, que tienen que ver con los temas de la educación. Es decir, porque no se habla porque, tuvimos una pandemia con la peor de la gestión en términos de educación. El abandono de padres y docentes a su suerte en un sistema que funciona piramidalmente y que necesita, ¿no?, de previsibilidad, de reglas claras, padres, madres, todos enloquecidos. Bueno, y constantemente nos encontramos en eso, en tener que mostrar que no todos somos iguales y que hay otra forma de hacer política, y me parece que ese es el mensaje que nosotros queremos dejarle a los santafesinos, que en la política es la única herramienta de transformación, que estamos convencidos de eso y que a pesar de ser jóvenes, en cada lugar que estuvimos le pusimos el cuerpo y que en cada lugar que nos toque estar no nos va a temblar ni la voz ni el pulso para defender lo que nosotros pensamos. Bueno, cierra el candidato. No, para nosotros es un momento clave para la República Argentina, donde podemos ponerle límites a un modelo populista y autoritario de derecha que representa el kirchnerismo en nuestro país y en nuestra provincia. Y para eso las elecciones nos dan esta herramienta, ponerle límites en el 2021 y poder derrotarlo en el 2023 con un frente político que agrupe a la mayoría de los partidos políticos opositores y que pueda gobernar y gobernar bien la República Argentina. Nosotros creemos en dirigentes como Martín Lustó, como Facundo Manes, como Margarita Stolbizer, como Horacio Rodríguez Larreta, que hoy somos parte del mismo proyecto político, y ojalá muchos más se sumen a esto, porque
entiendan, hay que entender, o debemos entender, que los problemas complejos que tiene la Argentina, ningún partido político por sí mismo solo los puede resolver. Gracias por venir, de verdad. Gracias. Nos reencontramos pronto.